En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad de funciones. Vamos a ver funciones elementales, funciones inyectivas, subyectivas y biyectivas, función inversa, álgebra de funciones y finalmente composición de funciones. Las funciones son una herramienta que nos permite describir el mundo real en términos matemáticos. Una función puede representarse mediante una ecuación, mediante una gráfica, mediante una tabla numérica o mediante una descripción verbal. Estamos acostumbrados a trabajar con ecuaciones, a poder graficar una función, a tener una tabla de valores y poderlo llevar a un gráfico, pero probablemente esto de descripción verbal no sea tan habitual. Por ejemplo, si decimos, para convertir la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, es preciso multiplicar por 9/5 y luego sumar 32. De este modo tenemos una descripción verbal de lo que podemos transformar en una función lineal. Otro ejemplo es el número de bacterias que están presentes en un cultivo y que serán función del tiempo. O el interés que se paga por una inversión también depende del tiempo en que esta inversión se conserve. O el área de un círculo en función de su radio, o el precio de un producto en función de la demanda. Todos estos son ejemplos de funciones. Es decir, vamos a estudiar funciones que nos permitan modelar situaciones de la vida real en términos matemáticos. Para definir una función, hablamos de un conjunto A, o también llamado dominio, donde este conjunto tiene los valores de X, que a través de la ley que vincula X con Y, a través de F, se obtienen los valores de Y, que se encontrarán en un nuevo conjunto llamado el conjunto imagen o conjunto B. Podemos plantear lo siguiente: una función que se aplica del conjunto A, es decir, desde el dominio de la función hacia el conjunto B, imagen de la función, tal que Y es igual a f de x, donde x, variable independiente, puede tomar cualquier valor, pero siempre dentro de su dominio. Es decir, yo le puedo dar a x cualquier valor, pero de forma tal que me permita obtener los valores de y. Los valores de y se encontrarán en otro conjunto llamado la imagen de la función. Como vemos, una función es una relación entre dos conjuntos numéricos, donde el conjunto A está incluido en el conjunto de los números reales, el conjunto B también se encuentra incluido dentro de los reales, pero una relación que tiene una particularidad. Asigna a cada elemento X del conjunto A uno y solo un elemento Y del conjunto B. Para cada elemento del dominio existe uno y solo un elemento en la imagen. Nos interesan aquellas funciones cuyo dominio e imagen son conjuntos de números reales. Por eso hemos estudiado los conjuntos numéricos, el conjunto de los números reales, los axiomas presentes en este conjunto y las propiedades. Razón por la cual estas funciones son funciones reales de variable real o simplemente funciones escalares. En una función,
cada elemento del dominio tendrá una y solo una imagen. Aunque podemos tener un elemento del conjunto de llegada, es decir, un elemento en el conjunto B, que sea imagen de más de un elemento en el dominio. Estos gráficos nos pueden ayudar a entender este concepto. Podemos ver que el elemento A, que pertenece al conjunto A, es decir, que pertenece al dominio de la función, tiene como imagen el valor 3. Un elemento del dominio tiene un elemento en la imagen. Para el elemento C, perteneciente al conjunto A, le corresponde como imagen el valor 5, mientras que para el elemento D le corresponde también el mismo valor en la imagen. Pero se sigue cumpliendo que para cada elemento del dominio existe un y solo un elemento en la imagen. Si analizamos el gráfico inferior, podemos ver que esa condición no se cumple. Por lo tanto, no se trata de una función. ¿Qué funciones podemos encontrar que tengan este comportamiento? Y la función x al cuadrado, que si le doy a x el valor 2, me da como resultado el valor 4, mientras que si le doy a x el valor menos 2, el resultado también será 4. El dominio de una función es el dominio de la expresión algebraica que me define esa función. Es decir, el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión tenga sentido. Es decir, para los cuales me permita obtener un valor de i dentro del conjunto de los números reales. Esto significa que tenemos que analizar la forma en que se relaciona x con y, para poder asegurar que los valores que le demos a la variable independiente, es decir, los datos, nos permitan obtener valores en y, es decir, un resultado dentro del conjunto de los números reales. ¿Cuáles son las restricciones que debemos plantear para poder determinar el dominio en una función? Son las siguientes. En principio, el denominador tiene que ser distinto de 0. Es decir, si estoy en presencia de una función que tiene la x en el denominador, entonces la restricción será que ese denominador sea distinto de 0. Recordemos el conjunto de los números reales cuando definimos los números fraccionarios. En esa fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. Otra situación. Si tengo un radicando de índice par, para que tenga solución en el campo real, el radicando tiene que ser o positivo o 0. Si estoy en presencia de logaritmos, el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. Si tengo una potencia cuya base sea nula, el exponente también tiene que ser distinto de 0. Veamos esta función. Una función donde observamos que tenemos una suma, que tenemos que analizar cada término para determinar el dominio de la función, y que en el primer término aparece la x en el denominador. El segundo término, formado por un producto, tenemos un exponente, donde tengo x en la base y x en la potencia, y por otro lado, un factor que es una raíz de índice par. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos que plantear? El denominador tiene que ser distinto de 0. Primera condición. En esta potencia
la base y el exponente no pueden ser simultáneamente cero. En el radicando, cuya raíz es de índice par, ese radicando tiene que ser positivo o cero. Estas condiciones que deben cumplir los valores de x que me permitan obtener valores en la función serán obtenidos a partir de resolver las ecuaciones y también las inecuaciones. Es decir, resolviendo la primera condición, obtenemos que x no puede tomar el valor menos 2. A partir de la segunda, x tiene que ser distinto de 2. Y en la tercera condición, cuidado que tenemos una inecuación que se profundizará en el práctico, cómo resolver analítica o gráficamente las inecuaciones, y vamos a obtener la siguiente condición, que x debe ser menor o igual que menos 1, o que x tiene que ser mayor o igual que 1. Finalmente, para determinar el dominio de nuestra función, será el conjunto de números reales que cumpla de forma simultánea todas estas condiciones. Es decir, el dominio de esta función estará formado por los valores x de x que pertenezcan al conjunto de los números reales, tal que o x sea menor o igual que menos 1, o mayor o igual que 1, y además que x sea distinto de menos 2 y distinto de 2. Podemos hacer una representación gráfica del dominio de nuestra función, trazando la recta real, ubicando el origen, eligiendo una escala y planteando los valores que aparecen en nuestro dominio. X menor o igual que menos 1 será el conjunto que va desde menos infinito hasta menos 1, incluyendo ese valor. Pero como x tiene que ser distinto de menos 2, el valor menos 2, que queda contenido en este conjunto, lo tenemos que excluir. De ahí el punto vacío. Por otro lado, x tiene que ser mayor o igual que 1, es decir, desde 1 hasta el infinito. Este corchete nos indica que incluye el valor 1, pero tenemos que exceptuar de este conjunto el valor 2. La gráfica de una función la vamos a representar en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. El eje horizontal será el eje de las abscisas o eje X, donde vamos a representar el dominio de la función. Si lo relacionamos con el ejemplo anterior, el dominio, esa gráfica del dominio que hacíamos en el eje real, es lo que veríamos sobre el eje X. El eje vertical, el eje Y, el eje de ordenadas, allí quedarán representados los valores de la imagen, los valores que va tomando Y a medida que le damos valores a X, siempre y cuando esos valores de X se encuentren dentro del dominio de la función. En una función debemos tener presentes tres elementos: el dominio, la imagen y la fórmula o expresión matemática que relaciona X con Y. Entonces planteamos una función que se aplica de su dominio en la imagen, tal que Y es igual a f de X. Pero también podríamos definir la función de otra manera.
decir que es una función que se aplica de su dominio en el codominio. ¿Qué es el codominio? El codominio, en general, es el mayor conjunto admisible que podemos tener. Como trabajamos con funciones de variable real, el codominio será el conjunto de los números reales. Vamos a ver funciones donde la imagen y el codominio coinciden. Podemos tener funciones que tengan como imagen todo el conjunto de los reales, pero también existen funciones cuya imagen es un subconjunto de los números reales. Estos conceptos de dominio, imagen y codominio nos va a permitir definir las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Una función es inyectiva donde, además de ser una relación biunívoca, se debe cumplir que para distintos valores del dominio encontremos distintos valores en la función. Es decir, para distintos valores de X les corresponden distintos valores en Y. Veamos qué sucede en estos casos. Tenemos la representación gráfica de tres funciones. Si conozco la gráfica de la función, para determinar si una función es inyectiva, basta con trazar paralelas al eje X. Si esa paralela al eje X en cualquier posición corta la función en un solo punto, me va a indicar que la función es inyectiva. Si corta la función en más de un punto, la función no será inyectiva. Podemos ver que si trazo paralelas en la primera función, siempre cortan a la función en un solo punto, mientras que para esta función vemos que corta en 2 puntos, y para la que tenemos aquí, a la derecha, cortará en 3 puntos. Quiere decir que estas funciones no son inyectivas, mientras que la primera sí lo es. Una función será sobreyectiva cuando la imagen y el codominio coinciden. Teniendo en cuenta que el codominio es nuestro mayor conjunto admisible, es decir, que el codominio es el conjunto de los números reales, aquellas funciones cuya imagen sea el conjunto de los reales serán sobreyectivas. La primera gráfica corresponde a una función inyectiva, las otras dos no. Si analizamos la imagen, podemos ver que en el primer caso, la imagen es el conjunto de los reales porque esta función sigue creciendo y a la derecha decrece, mientras que en estos casos, la imagen de esta parábola con ramas hacia abajo será los valores comprendidos entre menos infinito y el vértice, mientras que en esta última función, si entendemos que la función crece hacia la derecha y decrece hacia la izquierda, la imagen será el conjunto de los reales. Quiere decir entonces que la primera gráfica y la última corresponden a funciones sobreyectivas, mientras que la que nos quedó en el medio no lo es. Aquellas funciones que son al mismo tiempo inyectivas y sobreyectivas se denominan biyectivas. Y estas funciones son las únicas que admiten inversa sin necesidad de realizarle algún tipo de restricción. Entonces, volviendo a este caso, donde la función es inyectiva, porque si trazo paralelas al eje X corta a la función una sola vez,
Como la imagen es el conjunto de los reales y coincide con el codominio, es sobreyectiva, esta función será biyectiva. Vamos a clasificar las funciones. Podemos tener funciones algebraicas, trascendentes u otro tipo de funciones. Dentro de las funciones algebraicas tenemos las racionales y las irracionales. Y dentro de las racionales enteras, la racional fraccionaria, y dentro de las trascendentes, las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, las hiperbólicas. Cuando estoy en presencia de una función algebraica, donde la relación que existe entre X e Y está dada por operaciones algebraicas, es decir, por sumas, por restas, producto, cociente, potencias, raíces. Estaremos en presencia de una función algebraica racional entera cuando el exponente de la variable independiente sea un número natural, es decir, un número entero positivo. Como podemos observar en estos ejemplos, tenemos x elevado a la 1, x al cuadrado, x a la 1. Este tipo de funciones también se denomina funciones polinómicas. Tendremos una función algebraica racional fraccionaria cuando la variable independiente se encuentra en el numerador con exponente negativo o se encuentra en el denominador, más allá de que puedan aparecer otras operaciones. En estos casos, vemos que la x se encuentra en el denominador. Una función es irracional cuando la variable tiene un exponente fraccionario o se encuentra bajo una raíz. Tenemos aquí una función irracional con índice impar, una función irracional cuyo índice es par. Tenemos aquí la x elevado a un exponente fraccionario, todos ejemplos de funciones irracionales. Las funciones trascendentes llevan ese nombre porque trascienden el álgebra, es decir, no tenemos sumas, productos, cocientes, sino otro tipo de funciones, como por ejemplo las funciones trigonométricas. Es decir, la función seno, la función coseno, la función tangente, por citar algunos ejemplos. Las funciones logarítmicas. Tenemos logaritmo y si no aclara la base, es un logaritmo decimal. Por otro lado, acá tenemos un logaritmo natural, cuya base es el número e. Ejemplos de funciones logarítmicas. Las funciones exponenciales son las que tienen la x en el exponente. Podemos ver en este caso que no solamente la x está en el exponente, sino que también en la base de esta potencia. Las funciones hiperbólicas, el seno hiperbólico, la tangente hiperbólica, es decir, la variable independiente se encuentra bajo alguna de las relaciones hiperbólicas. Y finalmente, dentro de esta categoría, otras funciones, en este grupo tenemos aquellas funciones que no cumplen alguna de las características que hemos planteado o que presentan situaciones particulares que nos llevan al estudio, por ejemplo, de las funciones definidas por tramos. Lo podemos encontrar también con el nombre de definidas por partes,
definidas por secciones, definidas por trozos. En este tipo de funciones tenemos distintas expresiones algebraicas como f1 de x, f2 de x, distintas expresiones algebraicas, y a cada una le corresponde un intervalo diferente. Es decir, que en este caso tenemos como dato el dominio de la función, porque el dominio es simplemente la unión de estos intervalos. Aquí vemos dos ejemplos de funciones definidas por tramos. En esta primera situación tenemos un tramo lineal y un tramo trigonométrico. Y para este caso tenemos un tramo irracional, un tramo logarítmico y el tercer tramo es un tramo parabólico. Volviendo a la introducción, ¿por qué es importante aprender funciones? Porque nos tienen que servir para modelar situaciones de la vida real. Acá tenemos un ejemplo de funciones por tramos. ¿Cómo se calcula el cargo mensual de nuestro teléfono? Si contamos con un plan que cuesta 39 pesos al mes, ¿qué incluye este plan? Incluye 400 minutos libres. Quiere decir que si mi consumo está entre 0 y 400 minutos, solamente voy a pagar 39 pesos. Pero por cada minuto adicional se deberá abonar 20 centavos. Es decir, que si mi consumo supera los 400 minutos gratis, entonces deberé pagar los 39 pesos más este cargo adicional que es de 0,20 por cada minuto adicional de uso. Funciones elementales son aquellas funciones que, como su nombre lo indica, son básicas y que necesitamos manejar para poder desarrollar esta materia. Una de ellas es la función constante. Una función constante tiene como gráfica una recta paralela al eje X que va a cortar al eje Y en el valor de esa constante. Por ejemplo, en este caso, corta el eje Y en 3. La función identidad Y igual a X. La función identidad es una recta bisectriz del primer y el tercer cuadrante, la divide en dos partes iguales, forma un ángulo de 45 grados con el eje X. La función valor absoluto de X, si repasamos los términos dominio, imagen, podemos ver que esta función tiene como dominio el conjunto de los reales, mientras que los valores de Y están en el conjunto 0, infinito. Es decir, que acá la imagen de esta función es un subconjunto del codominio. La función parte entera de X. ¿Por qué llegamos a este gráfico? Porque, por ejemplo, la parte entera de 1 es 1. La parte entera de 1,5 también es 1. Pero la parte entera de 2 es 2. Por eso acá, sobre esta vertical, vemos un punto vacío y un punto lleno. El punto lleno indica el valor que está tomando la función. No podríamos tener dos puntos llenos sobre la misma vertical, si no, no estaríamos en presencia de una función. Recordemos que para cada valor de X tiene que existir un único valor en Y. La función signo, valor absoluto de X sobre X, tiene como dominio
todos los reales excepto 0. La división por 0 no existe. Toma el valor 1 para todos los x positivos, es decir, que se considere el signo más 1 para los valores positivos, y toma el valor menos 1 para todos los x negativos. Dentro de las funciones cuadráticas, dentro de las parábolas, la más sencilla es la y igual a x al cuadrado, donde las ramas van hacia arriba, porque el coeficiente principal es positivo, y tiene dos raíces iguales a 0. La función y igual a x al cubo es la función elemental dentro de las funciones cúbicas. Las ramas vienen de abajo y van hacia arriba, porque el coeficiente principal es positivo, y las raíces valen 0. La función raíz cuadrada de x, que tiene como dominio los x mayores o iguales que 0, y tiene como imagen los y mayores o iguales que 0. Dentro de las funciones racionales fraccionarias, la más sencilla es la 1 sobre x. Tenemos la x en el denominador. Esta función presenta dos asíntotas, una asíntota horizontal que coincide con el eje x, una asíntota vertical que coincide con el eje y tiene dos ramas, una en el primer cuadrante y otra en el tercer cuadrante. Dentro de las funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno son ejemplos de funciones elementales, donde el dominio, por ejemplo, para la función seno es el conjunto de los reales, mientras que la imagen son los valores comprendidos entre -1 y 1. Una situación idéntica pasa para la función coseno. La función exponencial, como por ejemplo e a la x. Recordemos que si la base de esta exponencial es un número más grande que 1, la función será creciente, y si la base estuviera comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente. Corta el eje y en 1, porque cuando x vale 0, e a la 0 es igual a 1. Tiene una asíntota horizontal que coincide con el eje x. La función logaritmo natural de x tiene como dominio los reales mayores que 0. Recordemos la restricción para el cálculo del dominio en el caso de un logaritmo, argumento mayor que 0. La imagen de esta función es el conjunto de los reales. Y el eje y es la asíntota vertical en esta función. Si una función es biyectiva, es decir, si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, su relación inversa también es una función. Las funciones biyectivas son las que admiten inversa sin ningún tipo de restricción, pero podemos tener funciones que no sean biyectivas y realizarle restricciones al dominio o al codominio para convertirla en una función biyectiva y a partir de ahí poder determinar su inversa. En este gráfico se observa el conjunto A, dominio de la función, donde se encuentran los valores de x, f, que representa la función que relaciona x con y, la relación que existe entre ambos, el conjunto B, donde se encuentran los valores de y esta función la vamos a denominar función directa.
Mientras que si a partir de los valores de y yo quiero encontrar cuáles son aquellos valores de x que me provocan esos valores en y, la función que voy a determinar es la función inversa. ¿Cómo encontrar esta función inversa? Dada una función biyectiva, vamos a despejar x en función de y. En el caso de que sea posible, no todas las funciones admiten inversa. Una vez que hayamos logrado poner y en función de x, vamos a hacer un cambio de variable y vamos a cambiar la x por la y. Y la función resultante será la función inversa. Por ejemplo, en esta función, y igual a 3x más 1, una recta. Una recta es inyectiva, porque si trazo paralelas al eje x, va a cortar el gráfico de la función una sola vez. Una recta tiene como imagen el conjunto de los reales, coincide con el codominio, sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva, será biyectiva. Entonces le podemos calcular la inversa. Despejemos x en función de y. Pasamos el 1 que está sumando, restando. El 3 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y ya tenemos el segundo paso. Hemos despejado x en función de y. Ahora tenemos que cambiar las variables. Donde está escrito la x, vamos a poner y. Y donde dice y, pondremos x. ¿Y qué se obtiene? Una nueva función. Esa función es la función inversa, que la simbolizamos con f a la menos 1 de x. Si graficamos la función directa y la función inversa en el mismo gráfico, y además graficamos la función identidad, vamos a observar que ambas son simétricas respecto de la función identidad. Es decir, la distancia que hay desde un punto a la función identidad es la misma distancia que hay desde la función identidad hacia la función inversa. ¿Qué operaciones se pueden hacer con las funciones? Y dadas dos o más funciones, las podemos combinar de modo tal que las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar, las podemos dividir. Del mismo modo como trabajamos con los números, lo mismo podemos hacer con las funciones. Es decir, dada la función f y la función g, podemos, por ejemplo, sumarlas y encontrar una nueva función. Si el dominio de la función f es el conjunto A y el dominio de la función g es el conjunto B, cuidado que acá hablamos de dominio de ambas funciones, por eso usamos diferentes letras para hablar de estos conjuntos. No hacemos referencia acá al conjunto imagen, sino que B es el dominio de la función G, mientras que A es el dominio de la función F. Entonces, para encontrar el dominio de la función suma, deberemos buscar la intersección de estos dominios, es decir, A intersección B. Cuidado que en el caso de un cociente, en el caso de realizar la operación f sobre g, la función denominadora tendrá que ser distinta de 0. Recordemos la restricción, en una división el denominador no puede ser 0. Pero también podemos realizar con las funciones una operación particular que se denomina composición de funciones. Dadas la función f
y la función g, podemos definir una nueva función, que en principio la vamos a llamar h, que va a ser f de g de x. Es decir, que vamos a reemplazar x de la función f por toda la otra función. Es decir, vamos a calcular f de x cuadrado más 1, y si reemplazo acá la x por toda la otra función, me quedará raíz cuadrada de x más 1. Para que podamos entender esta nueva función, vamos a analizar este gráfico de cajas pensando que estas cajas o estas máquinas están conectadas en serie y que la primera máquina corresponde a la función g, cuya entrada o materia prima en este proceso tendremos los valores de x, que deberán encontrarse dentro del dominio de la función g, para que yo pueda obtener valores en la imagen. La imagen de la función g tiene que estar incluida en el dominio de la función f, porque estos valores que encontramos acá tienen que ingresar a esta segunda máquina para darme una salida. El número x, que pertenece al dominio de la función g, son aquellos valores que yo les puedo dar a la variable independiente que me permitan obtener la imagen. Si este número g de x se encuentra en el dominio de la función f, entonces podemos calcular f de g de x. El resultado de esta nueva función, que se obtiene de sustituir g en f, es lo que denominamos composición o función compuesta. Y vamos a usar este símbolo, f composición g de x.